Muy bien, Jerry, estamos en medio de uno de los capítulos más importantes en la Biblia, Hechos capítulo 2, y hemos llegado al versículo 37. ¿Ya listo para seguir? Sí, listo. Ok, antes de comenzar con 37, conviene que repasemos brevemente el mensaje de Pedro en los versículos anteriores para entender lo que está pasando aquí. Recordemos que había tres partes del mensaje de Pedro. Primero, dio una explicación de los eventos de aquel día de Pentecostés y lo hizo al citar la profecía de Joel. Luego, explicó que Jesucristo es la razón detrás de todo en versículos 22 a 24. Y en la última parte del mensaje, él dio pruebas, especialmente del Antiguo Testamento, que siempre fue el plan de Dios que el Cristo muriera, pero de más importancia que resucitara de entre los muertos. Vamos a ver cómo la gente respondió al mensaje hoy, Jerry. Y vamos primero al versículo 37, si puedes leerlo, por favor. Sí, Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. ¿Qué viene a tu mente al pensar en esto, Jerry? Que tuvieron tristeza. Sí, fuerte tristeza. Estamos hablando de algunas de las mismas personas que habían participado en la muerte de Cristo. Y casi en pánico, no sé, pero preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pregunta más importante, Jerry? Sí, se dieron cuenta de que habían crucificado al Señor y Cristo. Y hoy en día se oyen muchas respuestas a esta pregunta, ¿qué haremos? Algunos dicen, no hay nada que tú puedes hacer, no hagas nada. Otros dicen, bueno, repita una oración, la oración del pecador. Otros más dicen, tienes que leer este libro y después de leer el libro te bautizamos por cierto precio, etcétera, un montón de respuestas que vienen de los hombres, pero la pregunta esencial es, ¿qué dice Dios? ¿Cómo Dios responde a esta pregunta? Vamos al siguiente versículo, Jerry, para ver la respuesta de Dios. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Antes de entrar en las instrucciones, Jerry, yo quiero hacer énfasis a un punto aquí, y es la grandeza de la gracia de Dios. Aquí Dios está hablando por medio de Pedro a los individuos que habían participado en la muerte de su Hijo. Sin embargo, les está ofreciendo el perdón de los pecados. Qué grande la gracia de Dios. Pero aquí vemos también que hay que responder a la gracia de Dios. ¿Qué dos cosas Pedro les mandó que hicieran para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, Jerry? Primero tuvieron que arrepentirse y después de eso bautizarse. Muy bien. Arrepentirse. A veces damos énfasis al bautismo aquí, pero esa es la parte fácil. La parte difícil es el arrepentimiento, un cambio completo de corazón y un cambio completo del rumbo de la vida. Alguien ha dicho que ese es el mandamiento más difícil para el Sí, hombre. verdad. A veces decimos arrepentidos como si fuera cosa fácil. Es la base de la respuesta y viene, por supuesto, de la fe verdadera. Arrepentirse y bautizarse. Y volviendo a la pregunta que hicieron antes, ¿qué haremos? Pues ahora Pedro les da la respuesta, ¿verdad? No les dice, bueno, ustedes ya creen, eso es suficiente, la salvación es por la fe solamente, ya creen que Jesús es Señor y Cristo, ya pueden irse a casa, ¿no? Les dice, arrepentíos y bautícese. Algunos solamente predican una parte de la respuesta que debemos hacer a la gracia de Dios. No, tenían que arrepentirse y bautizarse. La palabra bautismo en la Biblia significa sumergirse en agua, para no decir zambullirse, aunque lo dije bien esta vez. Muy bien, debían arrepentirse y sumergirse en agua en el nombre de Jesucristo,
es por la autoridad de Cristo. No estamos hablando aquí de una fórmula de palabras que hay que repetir para perdón de pecados. Si yo te dijera, Jerry, que no fuera necesario arrepentirse para ser salvo, ¿tendría razón según este versículo? No, en absoluto. Y si yo te dijera que no es necesario bautizarse para perdón de pecados, ¿tendría razón yo según este versículo? Tampoco. Las dos cosas son necesarias para recibir perdón de pecados. Amén. Y lamentablemente muchos hoy en día dicen, no hay que bautizarse para perdón de pecados. Y es pasar por alto este texto bíblico y tantos otros que enseñan lo mismo. Si puedo añadir una cosita también, que la mayor parte de muchos religiosos hoy en día dicen que el bautismo es para un testimonio público. No vemos eso, vemos que es para perdón de los pecados. Ese es su propósito. El bautismo de Cristo es para perdón de pecados. El bautismo de los hombres es para testimonio público. Muy bien, bien clarito este versículo en cuanto a cómo responder a la gracia de Dios. Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo por su autoridad para recibir el perdón de pecados y como resultado recibiremos el don del Espíritu Santo. Muy bien, Jerry, 39 dice que esta promesa era para todo el mundo, no solo para judíos. Y vamos a ver cómo la gente respondió. Vamos a versículos 40 y 41. Si puedes leer 40, por favor. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Ellos tenían una perversa generación? Sí. ¿Y cómo es la nuestra? No mucho mejor. Y ese es el punto, que no tenemos que pertenecer a esta perversa generación. No tenemos que vivir vidas vacías como la mayoría o como la mayor parte de la gente en el mundo. Podemos ser salvos por la gracia de Cristo de esta perversa generación. Versículo 41, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron los que recibieron la palabra? Dice que fueron bautizados. ¿Qué hacen los que hoy en día reciben la palabra? Buena pregunta. Bueno, ahí está la respuesta. Son bautizados. Y si uno se niega a bautizarse, ¿qué no ha recibido de verdad? No ha recibido el perdón. No ha recibido la palabra. Recibir la palabra resulta en el bautismo. ¿Y como cuántas personas lo hicieron aquel día? Aproximadamente 3,000 personas. 3,000 personas, mucha gente. En Jerusalén tienen un montón de baños. El estanque de Siloé, el estanque de Bethesda y más, donde los judíos se lavaban para cumplir con requisitos del Antiguo Testamento. Imagino que aquellos lugares habrían estado llenos el día de Pentecostés. Sí. Pero ahí terminó todo, Jerry. Ya, arrepentirse, bautizarse, ya. Como dicen en Perú, chao, me voy. Así fue. No, viene algo más. Viene algo más. Tenían que seguir. ¿Y qué hacían ellos para seguir creciendo en Cristo? Vamos al versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, porque ellos estaban recibiendo su revelación, su enseñanza directamente de Jesús por medio del Espíritu Santo. Así es. Y la comunión unos con otros, compartían las cosas espirituales, partimiento del pan, quizás una referencia a la cena del Señor y en las oraciones. Si alguien hoy en día se bautiza en Cristo, pero no persevera en estas cosas, ¿de qué le vale, Jerry? Nada, no le sirve de nada. Tengo un amigo de Santo Domingo que se llama Alejandro Sánchez. Dice que se meten en el agua un diablo seco y salen del agua un diablo mojado. Pero no les sirve si no hay un cambio, si no perseveran en las cosas de Dios. Yo estoy pensando en unas jóvenes que querían bautizarse. Yo sospeché que el compromiso de ellas fuera muy débil. Y
este versículo dije, de nada les conviene bautizarse si no van a perseverar. ¿Ustedes van a perseverar? Sí, sí. Bueno, por fin dije, no hay otra cosa que hacer sino bautizarles. Sin embargo, fue la última vez que les vi. De nada les sirve bautizarse si no va a perseverar y crecer en las cosas de Dios, según Hechos 2:42. El bautismo es lo más fácil. Muy bien, el arrepentimiento y el cambio de vida es lo que cuesta. Claro. Muy bien. Bueno, seguimos con 43 y 45 leyendo de cómo los primeros cristianos estaban juntos, compartían sus bienes, hasta vendían sus propiedades. Vamos a ver más de esto cuando llegamos a capítulo 4, Jerry. Pero vamos a terminar nuestro repaso de capítulo 2 de Hechos, analizando con más cuidado versículos 46 y 47. Si puedes leer 46, Jerry, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien. Había reuniones todos los días en el templo. Dice que partían el pan en las casas. Había mucha confianza. Hoy en día a veces pasamos por alto eso. Es de suma importancia que los cristianos pasen tiempo juntos fuera del local. Por supuesto, deben reunirse los domingos para la cena del Señor, pero si solamente se reúnen el domingo, van a tener vidas muy frías y estériles. La vida del cristiano tiene que ver con 7 días de la semana y el tiempo junto con otros cristianos 7 días de la semana. Por más que estemos con nuestros queridos hermanos, hasta comiendo con ellos, mejor avanzamos en las cosas de Dios. Hay 168 horas en una semana. Okay. Y estamos juntos, ¿cuánto tiempo? 4 horas, 3 horas. Si solamente nos reunimos el domingo, sí. En los locales de la iglesia, por lo general estamos ahí juntos 3 o 4 horas, pero deberíamos estar juntos más tiempo, desde luego. Si queremos crecer. Ok, vamos a 47, Jerry, por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, están alabando a Dios, están creciendo y vamos a ver más detalles en los capítulos que vienen. La última frase es interesante. El Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Muy bien. La palabra iglesia en la lengua griega no aparece aquí, aunque quizás no es tan mala la traducción, la de la Valera, porque la idea está aquí. Literalmente, el Señor añadía cada día el número de ellos, dice la Biblia de las Américas, si me acuerdo bien. Pero el punto es que cuando somos salvos, Dios nos añade a su grupo de gente, que es la iglesia. ¿Y qué tuvieron que hacer para ser salvos, según versículo 38? Arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados. Entonces, al arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados, Dios les añadió al número de ellos, al grupo de ellos, o sea, a la iglesia. Aquí esta frase ilustra bien lo que queremos, lo que tenemos en mente al hablar del cristianismo no sectario. Por supuesto, la frase no está en la Biblia, pero el principio sí. Por ejemplo, aquí, una breve ilustración, Jerry. Si puedes imaginar a vamos a decir, un indio en la selva de Colombia o la selva de Brasil, la selva Amazonas, tan aislado, tan lejos de la civilización, que nunca oye de los grupos religiosos, de las tradiciones actuales. Sin embargo, algún día se encuentra con una Biblia y comienza a leer en el Nuevo Testamento de Jesús. Qué interesante este hombre, diría. Y al leer ve cómo Jesús hasta camina sobre el agua. Cuesta creer eso, pero mire la gente que le vio, eso suena como verdad. Y por más que lee de Jesús, más comienza a creer en Jesús. Sin embargo, llega al final de Lucas, oh no, le están matando.
Pero sigue leyendo, ¿qué es esto? Resucitó de entre los muertos y mire la gente que le vio. Yo creo que pasó. Llega aquí al libro de Hechos, lee del día de Pentecostés, del mensaje de Pedro. Lee ahí versículo 37 donde dice, ¿qué haremos? Y dice, eso es lo que yo quiero saber, ¿qué hago? Y lee versículo 38, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y el indio dice, lo voy a hacer. Y ahí en medio de la selva se bautiza para perdón de pecados. Ahora, según 47, Jerry, ¿qué hace Dios con aquel indio que se bautiza para perdón de sus pecados? ¿Le añade a qué? A la iglesia. Pregunta, ¿le añade, y yo no quiero tirar piedras aquí, ¿le añade a la iglesia mormona? No. No la de Utah, ni la de Missouri, ni nada. Si él quisiera ser mormón, tendría que escribir una carta allá a la sede central de ellos diciendo, ¿cómo me hago mormón? Porque con la Biblia solamente no va a ser mormón. Si él quisiera ser adventista del séptimo día, tendría que escribir una carta a la sede central de ellos. Si él quisiera ser de un montón de grupos religiosos, tendría que buscar instrucciones especiales de ellos. Pero si solamente se arrepiente y se bautiza, Dios le añade a su grupo, a su iglesia, está bien, porque no podemos hacer lo mismo. Este es el cristianismo no sectario. Es lo que queremos ser hoy en día, cristianos sin apellido. Queremos arrepentirnos, queremos bautizarnos, queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y si hacemos esto y nada más que esto, seremos igual que Pedro, los primeros cristianos. Amén. Hechos 2:47. Y es lo que deseamos para todos los que están mirando este video. No que pertenezcan a cierta tradición religiosa o cierta secta, sino que solamente sean de Cristo. Amén. Y aquí hemos visto cómo hacerlo. Muchas gracias por mirar. Seguimos con capítulo 3 el sábado que viene si Dios quiere. Gracias. Dios les bendiga.